preguntarte si hemos visto, nos hemos fijado todas las presentaciones, más allá de tener esa parte comercial del producto, la dosis, etcétera, queremos que quede muy claro y fundamentado el por qué la necesidad de ciertos productos, ciertos nutrientes, etc, etc. Entonces, esta no es la excepción, es la última charla como tal de un cultivo en específico. Sí, Entonces, Víctor, repito, va a dar esta intro como el sustento de esta parte de soporte y yo voy a cerrar con la parte que hemos venido viendo de manera más comercial y hablarles un poco de los programas ya aterrizados, ¿no? Entonces, así vamos a dividir la sesión. Víctor, la primera parte y yo voy a darles la última parte, pero ya con ese enfoque, ¿va? Listo, Víctor, muchísimas gracias. Empezamos, estas sesiones se graban em, e iniciamos. exacto. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todas y todos quienes se unen hoy a esta sesión de entrenamiento. Quiero preguntar si ven mi pantalla completa o la pantalla compartida. Se ve compartida. Muy bien. Vamos a... ¿Y en este momento? Ya, ahora sí. Ok, Listo. perfecto. Entonces, como decía Dania, mi nombre es Víctor Hugo Ramírez, soy colombiano, trabajo para el Instituto de Investigaciones de Yara en Alemania, para el equipo de innovación global. Realmente nuestras siglas son YAR, que significan Yara, Agronomía, Investigación y Desarrollo. Y yo estoy en el subequipo que se llama Agronomía, Sostenibilidad y Conocimiento, ASC. Nuestro centro de investigación está ubicado en la ciudad de Dülmen, en Alemania. Trabajo para Yara ya hace 11 años y los últimos 6 años y medio está enfocado 100% al trabajo de investigación en Yara, en café fundamentalmente. Como decía Dania, hoy les voy a compartir esta charla que se llama Nutrición balanceada en el cultivo del café a bases de investigación en Yara. Nosotros, como dice nuestro logo, el conocimiento crece. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de los años, ya casi 12 años de trabajo ininterrumpido en investigación en café, por contribuir primero al conocimiento en el manejo nutricional del cultivo del café y segundo a perfeccionar lo que nosotros llamamos nuestra solución nutricional. Así que esta es una charla mucho más técnica, más si se quiere decir de alguna manera, más científica. Ya obviamente Dania les va a dar la parte ya enfocada a lo comercial, pero básicamente el objetivo general de esta presentación del día de hoy es que ustedes se lleven el mensaje de que todo lo que nosotros recomendamos desde ya como una solución nutricional tiene un soporte de investigación. Como les decía, nosotros tenemos nuestra sede física acá en este pueblo que se llama Dülmen, en Alemania. La sede principal se llama Yara-Haringhof. Allí tenemos un invernadero en donde tenemos condiciones controladas, simulamos las condiciones tropicales. Allí producimos plantas de café durante todo el año. En en esta facilidad, pues básicamente usamos para tres cosas. Uno, para probar productos. Dos, probar solo conceptos nutricionales y tres, desarrollar nuevos productos. Pero en paralelo tenemos trabajos de investigación en diferentes regiones del mundo donde el cultivo del café es relevante, donde nuestra presencia comercial es también importante. Este es el caso de un ensayo que tenemos en la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, en Huatusco, en ciudad de Huatusco, y este es un ensayo que tenemos en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Como pueden ver, pues, dos condiciones o dos sistemas de producción completamente distintos, pero obviamente dos mercados de café bastante relevantes. Esta es nuestra huella de investigación. En los últimos ya 11 años hemos implementado 32 ensayos, 31 ensayos de investigación estratégica y 30 ensayos en condiciones de invernadero. Nuestra premisa como Yara es trabajar con socios de investigación en donde el cultivo es importante y cuya presencia regional es importante. El caso de México, tenemos trabajo de investigación con la Universidad de Chapingo, con el instituto que tienen allí en la Universidad de Chapingo, que es el Senacafé. También en el pasado tuvimos en el estado
de Tapachula, el estado de, no, esa es en Veracruz, el estado de Chiapas. Chiapas, gracias, el estado de Chiapas, con la familia Rogers, un proyecto que se inició en el 2013 y fue hasta el año 2017. En Centroamérica con la Universidad de Costa Rica, con el ICAFE en Honduras, estábamos en conversaciones de nuevo para volver a hacer un proyecto con el ANACAFE en Guatemala, en Colombia con el de la Universidad Nacional de Colombia, con Nespresso, un barista noruego, una fundación que se llama la Fundación Local Partners, que es un socio de investigación actual, y con el Instituto de Investigaciones del Café, Semicafé. En Brasil los socios son más amplios porque no hay un instituto per se dedicado a la investigación en café, entonces allá investigamos con los institutos de cada estado, por ejemplo, el Instituto Agronómico de Campinas en Sao Paulo, con el Instituto Federal de Minas, con la Universidad de Labras y el Grupo Neumann, con el EPAMIC, que es el Instituto Federal de Investigaciones de Minas Gerais, con la Universidad Federal de Viçosa, pero también en algunas regiones donde no hay presencia de universidades, pero hay presencia de investigadores como C3 Consultores, donde tenemos un proyecto de fertirriego. En Vietnam, Costa de Marfil y obviamente en Alemania nuestra facilidad de investigación. Entonces, para iniciar con una introducción, les quiero decir que desde el punto de vista nutricional, esto si yo hago un análisis del contenido de nutrientes que tiene una planta de café, más o menos de 5 años de edad, como esta fotografía, pues podemos ver que alrededor del 32%, 32,75% de todos los nutrientes que hay acá en esta biomasa corresponde a nitrógeno, un 2,8% corresponde al fósforo, un 32,14% corresponde al potasio, un 22,5% corresponde al calcio, un 3,5% al magnesio. Entonces, ustedes miran, los tres grandes nutrientes en café son el nitrógeno, el potasio y el calcio. O sea que en café el concepto de NPK realmente no aplica. En café nosotros hablamos de los tres macronutrientes, son nitrógeno, potasio y calcio, y en etapa de producción potasio, nitrógeno y calcio. Incluso hay más magnesio que fósforo, o sea que casi que el fósforo es el cuarto nutriente en importancia, seguido del azufre. Entonces, digamos que este ya es una primera reevaluación del concepto de NPK y de la nutrición en café a base de NPKs, pues es una tarea de la que hemos ido cada vez sustanciando más este concepto, donde realmente hay que hacer un cambio en el concepto de grandes en café. Si yo hago un análisis de la demanda de nutrientes de café arábica, obviamente en México ustedes tienen productores que tienen café arábica y café robusta. El robusta cambia un poco el panorama, pero en el caso de café arábica, para producir una tonelada de café oro, la demanda de nutrientes por año es de 170 kilos de nitrógeno, 38 kilos de P2O5, 203 kilos de K2O, 138 kilos de calcio. Miren acá está ya el potasio, bueno, K2O porque este es óxido, potasio, nitrógeno y calcio. Luego fósforo, luego magnesio, boro y zinc. Esto es demanda por tonelada. Esta no es la demanda total de la planta porque aquí solamente está la demanda de nutrientes para producir una tonelada. No, miento, es toda incluida la demanda vegetativa, perdón. Y obviamente si yo hago un análisis de la cantidad de nutrientes que se regresan al sistema por tema de hojas caídas, este es un aporte, lo que debería como mínimo suplir es una dosis de 106 kilos de nitrógeno, 26 de potasio, 128 de potasio, 77 de calcio, 16 de magnesio, etc. Y esto es solo para producir una tonelada. Cuando yo voy y miro, de hecho el ensayo que tuvimos en México con la familia Rogers, tenía como objetivo, como uno de los objetivos era evaluar de dosis crecientes, y cuando analizábamos lo que se aplicaba en México por los productores tradicionales, productores pequeños, estaban aplicando alrededor de 60 kilos de nitrógeno. En algunos casos no ponían fósforo, en algunos casos ponían 80 kilos o menos de potasio, y no ponían ni calcio, ni magnesio, ni boro. O sea, los productores estaban haciendo un aporte de nutrientes que no estaban ni siquiera entregando la cantidad de nutrientes para producir una tonelada de café oro, que es una productividad muy baja, ¿sí? Realmente, o el equivalente a 22 quintales oro. Entonces, obviamente esto explica la razón por la cual el nivel de productividad en México en general es muy bajo. México tiene alrededor de 400, 500 mil hectáreas en café.
muy similar a las que tiene Vietnam, pero no aparece ni siquiera en los 10 primeros puestos productores. Y una de las razones por las cuales esto ocurre es por la baja aplicación de nutrientes. Ahora, si yo quisiera llevar a un nivel de productividad que es muy viable, que hay productores profesionales, porque los conozco en México, que llegan a este nivel de productividad, que la planta agronómicamente es capaz de suplir esta productividad de 52 quintales oro o 2.4 toneladas por hectárea, pues la cantidad de nutrientes se incrementa a 220 de nitrógeno, 55 de fósforo, 270 de potasio, 153 kilos de calcio, 33 de magnesio, 0.36 de boro y 0.20 de zinc. O sea que ustedes pueden ver aquí, en la medida en que yo quiera aumentar la productividad, obviamente tengo que compensar ese deseo por aumentar las dosis de nutrientes y vuelve y miren aquí la importancia de los tres grandes, nitrógeno, potasio y calcio. Luego, esa como una forma de ir a la introducción. Yo creo que la nutrición en muchos países, acabo de estar en Guatemala hace 2 semanas atrás, es la misma, siempre la misma dinámica. Queremos subir productividad, queremos un programa de productividad sustentable y los pilares para mejorar la productividad son agronómicos. Uno de ellos es nutrición, otro de ellos es densidad de siembra, manejo de sombrío, manejo de enfermedades, manejo de malezas, pero siempre la nutrición está dentro de todos los pilares en todos los países del mundo como un pilar fundamental para aumentar la productividad. Ahora miremos nutrientes esenciales en café y sus formas e influencia sobre el crecimiento, la productividad y la calidad. Voy a hacer énfasis en varios nutrientes que nosotros en Yara consideramos como los que más influyen en la productividad y cuál es la diferencia de la propuesta de nutrición nuestra versus las otras alternativas que hay en el mercado. Entonces, para empezar a definir el concepto, vamos a la definición clásica que dice que un nutriente esencial es aquel nutriente sin el cual las plantas no pueden cumplir sus procesos metabólicos y afectan directamente el crecimiento y o la productividad. Como pueden ver ustedes aquí en estas dos fotografías, una planta con deficiencias de nitrógeno o sin nitrógeno en la solución nutricional y con nitrógeno en la solución nutricional. Y este es el caso de una planta con deficiencias de boro y sin deficiencias de boro, perdón, o con boro y sin boro. Y pueden ver que obviamente en ambos casos se aplica el concepto en donde ya hay un fuerte impacto en el crecimiento de la planta, hay una afectación de los procesos metabólicos. Lo otro que es muy interesante es que la deficiencia de magnesio es un amarillamiento muy fuerte. Y obviamente esto para muchos productores es alarmante. En el caso de boro no hay una deficiencia visual de amarillamiento, pero hay una deficiencia, el productor no ve la deficiencia, entonces no, la información está muy bien, se ve muy bien, pero al final del día la planta está teniendo una deficiencia que está afectando el crecimiento. Entonces estos son dos ejemplos bien contrastantes en los que yo quiero hacer mucho énfasis. Ahora, hay una nueva definición que fue publicada en el año 2021 por Brown y otros, en donde dicen que además del concepto clásico, también hay que incluir aquellos elementos que han demostrado claros beneficios para la productividad de la planta, la calidad del cultivo, la eficiencia en el uso de los recursos, la tolerancia al estrés o la resistencia a plagas y enfermedades. Entonces, con esta nueva definición, pues han entrado nuevos elementos y compuestos orgánicos fundamentalmente a ser parte de la nueva definición. Les pongo un ejemplo, el caso del silicio, que no es un nutriente que entra dentro de la definición clásica, pero que es un nutriente que se ha demostrado en muchos cultivos beneficios hacia mejorar la resistencia al estrés, o el caso de los ácidos orgánicos, el caso de los bioestimulantes. Yara tiene una línea ya de bioestimulantes ya muy desarrollada, que también ha demostrado tener claros beneficios en mejorar resistencia a condiciones de estrés, mejorar calidad, etcétera, y que obviamente entran dentro de este concepto de nutriente esencial. Entonces, ya con esta definición en mente, pues empecemos a hablar primero del nitrógeno, el nutriente, digamos, uno de los más importantes en el cultivo del café. Es el nutriente más demandado en la etapa vegetativa y el segundo nutriente más demandado en la etapa productiva. Es el nutriente al que más responden las plantas de café, pero el que debe de ser manejado con el mayor cuidado posible debido a sus efectos negativos sobre el ambiente cuando es aplicado indiscriminadamente o sin ningún criterio.
si yo hago 20 parcelas demostrativas o 100 parcelas, por cada 100 parcelas demostrativas que yo haga en café, aplicando nitrógeno y sin nitrógeno, de esas 100 voy a encontrar respuesta a la aplicación de nitrógeno en 80. Si yo hago las mismas 100 en potasio, puede que encuentre respuesta a 60. Si hago las mismas 100 en calcio, puede que encuentre respuesta a 50. O sea, por eso el nitrógeno es el nutriente que más se usa, primero porque es el que más responde la planta. Como pueden ver ustedes aquí en campo, como es una planta de café, estas plantaciones tienen la misma edad de sembrada, estas han crecido sin nitrógeno, solamente han utilizado el nitrógeno que está en la reserva del suelo y ya pueden ver después de 16 meses como ya la diferencia en crecimiento es notoria, o en condiciones de invernadero, en la medida que voy aumentando las dosis de nitrógeno, pues la condición de crecimiento y desarrollo vegetativo. Otra razón fundamental por la cual el nitrógeno es tan importante en café es que el nitrógeno es un elemento esencial en la formación de compuestos como la cafeína, por ejemplo, que es el principal compuesto y una de las razones por las cuales el café se consume a nivel global. El nitrógeno hace parte de la molécula central de la cafeína y la cafeína se encuentra en café tanto en las raíces, en los tallos, en las hojas y en los frutos. Es un compuesto o un alcaloide que se usa para generar estímulos en los seres humanos, por eso todos tomamos café buscando el estímulo de la cafeína, que en ciertos niveles puede influenciar la calidad de la taza en café de una manera negativa, o sea, puede generar cafés muy amargos, etcétera. Por lo tanto, la cafeína es un compuesto que debe de modularse o que se puede modular, pero que siempre va a estar presente ahí, por eso el café es tan demandante en ese tipo de compuestos. Pero también hay otro compuesto adicional que tiene un impacto ya científicamente demostrado sobre la salud, que son los ácidos clorogénicos. Y en la medida en que la planta absorba más nitrógeno, va a producir mayor cantidad de ácidos clorogénicos. La función básica de los ácidos clorogénicos es una función de antioxidante, o sea, antienvejecimiento. Por eso se recomienda obviamente el consumo en medidas obviamente de una manera moderada de café o de tés, por ejemplo, que el contenido de estos ácidos clorogénicos es bastante elevado. Además de eso, el nitrógeno contribuye a la formación de carbohidratos, que es la base de la fotosíntesis, que son como los ladrillos que construyen todo el tejido vegetal en la planta, lo que produce el café que se cosecha, los lípidos que están directamente ligados con la calidad del café, y también las proteínas que tienen que ver con todo el proceso de reproducción, de señales bioquímicas, etcétera. O sea, por eso estos compuestos, tanto los que estimulan los sentidos en los seres humanos como estos que influyen en la calidad, todos están directamente ligados al nitrógeno. Nosotros hemos encontrado en varios estudios, esto todavía es un proceso que está en marcha, que esta es una planta de café con deficiencias de nitrógeno y vemos una mayor incidencia de roya. La roya es un hongo, que ustedes seguramente lo conocen muy bien, tienen excelentes productos para el control de roya. Entonces, es un hongo que está directamente relacionado con las deficiencias de nitrógeno. A mayor deficiencia de nitrógeno, mayor nivel de incidencia y severidad de roya. Ahora, en las plantas toman el nitrógeno fundamentalmente en tres formas. Forma ureica, realmente la cantidad en la que la planta toma nitrógeno en forma ureica es muy baja, en forma amoniacal y en forma nítrica. De estas tres, la que más toma la planta o la que la planta toma en mayor proporción es la forma nítrica, ¿sí? Ahora, si yo miro las fuentes de nitrógeno disponibles en el mercado, encuentro también estas tres básicamente. Encuentro la forma ureica, la forma amoniacal, como los sulfatos de amonio, como los difosfatos de amonio, y luego encuentro los nitratos y una combinación de amonio con nitrato, como los nitratos de amonio, los nitratos de calcio, los nitratos de potasio. Entonces, estas son las formas en las que la planta toma el nitrógeno. Ahora, también es importante decir que cuando yo hago una aplicación de una urea en el suelo, la planta toma una muy pequeña proporción, pero gran parte de esta urea empieza un proceso de transformación a convertirse en amonio y luego a nitrato en el ciclo natural del nitrógeno. Es algo que es inevitable en la naturaleza. De eso les voy a hablar un poco más adelante. Ahora,
Cuando se analiza café, se hace un análisis de savia en el tejido de café, por ejemplo, en hojas. Este es un trabajo que hizo Mazafera y González en el año 99 en Brasil y analizó las formas orgánicas e inorgánicas del nitrógeno dentro de la planta de café contenidos en la savia del café y encontró que el 52% de todo ese nitrógeno estaba en forma mineral o inorgánica en forma de nitrato y el 48% restante estaba en formas orgánicas como aminoácidos, entre ellos los más importantes, la asparagina, la glutamina, la alantonina, el ácido alantoico y la cafeína, compuestos todos orgánicos que se formaron en la raíz o que se formaron rápidamente en las hojas y luego se retraslocaron. Como pueden ver ustedes aquí, los contenidos de amonio son mínimos en este caso, en este estudio. Entonces, la planta de café tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de nitrato. ¿Por qué? Porque no es tóxico, lo que no ocurre con el amonio. La planta absorbe amonio y tiene que rápidamente oxidarlo o tiene que convertirlo rápidamente a proteínas o acabarlo de reducir y convertirlo a proteínas y luego sí moverlo. La planta de café, como muchas otras plantas, no tolera niveles altos de amonio. Aunque en nuestras investigaciones, por ejemplo, haciendo lo mismo, esto es un trabajo que se hizo también en Brasil, en nuestros proyectos en Brasil, estas son hojas de café, se hace una extracción de la savia y aquí estábamos comparando dos programas de nutrición, un programa a base de urea y difosfato de amonio o DAP, que es una mezcla física muy común en las zonas carreteras del mundo, versus la solución de Yara, que es la combinación de Yaramila y Yaraliva, que da esta proporción 52% nítrico y 48% amoniacal, versus un programa 95% ureico y 5% amoniacal. Entonces, al analizar, después de que se aplicaban esos tratamientos, al analizar lo que la planta estaba absorbiendo, pues no apareció la urea por ninguna parte. Apareció que en promedio el 66%, 66, 63% de todo ese nitrógeno que estaba contenido aquí en la savia era nitrato y un 34, un 37% era amonio. Esto es muy importante porque esto refleja lo que está ocurriendo en el suelo y es que rápidamente todo el nitrógeno, independientemente de la forma, sea ureica o amoniacal, termina en el suelo convirtiéndose en forma nítrica y lo que la planta termina haciendo es absorber preferencialmente nitrógeno en forma nítrica. ¿Sí? Esto lo corroboramos nosotros en este tipo de ensayos. Aquí la pregunta era, bueno, después de que pongo una urea en el suelo, ¿cuánto tiempo permanece esa urea? ¿Y qué encontramos? Que este es el tiempo cero, día cero, en que se aplicó la urea, y a los 7 días esa urea ya no era urea, ya la urea se había transformado a amonio por ese proceso conocido como amonificación. O sea, recuerden que cuando yo aplico una urea en el suelo, ella necesita la presencia de una enzima que se llama la ureasa. Esa enzima rápidamente empieza a actuar y esa urea empieza a transformarse a amonio. En una parte se forma amoníaco, que se pierde en la atmósfera, también se libera CO2 y en 7 días ya la urea no es urea, sino que es amonio, ¿sí? Pero el ciclo del nitrógeno no termina ahí. Ese amonio empieza un proceso ya de oxidación, o sea, ganar átomos de oxígeno y al cabo de 56 días todo el amonio que hay en el suelo ya no es amonio, sino que es nitrato. O sea que al final, después de aplicación de urea en el suelo, a los 60 días ya no hay urea ni hay amonio, hay nitrato. Y si yo aplico un DAP en menos tiempo, va a haber nitrato. O sea que todo lo que yo aplique en forma amoniacal o en forma ureica va a terminar siendo nitrato. Por eso la planta absorbe preferencialmente, como les mostraba aquí, nitratos, porque este es un ciclo natural, ¿sí? Entonces aquí es importante que ustedes vayan hilando cabos porque al final ustedes van a decir, bueno, entonces ¿cuál es el problema de aplicar la urea? Si al final la planta no va a absorber la urea como urea, sino como nitrato. ¿O cuál es el problema de aplicar un sulfato de amonio? Si la planta no va a absorber ese amonio, sino en forma de nitrato. Vamos a ver cuáles son las limitaciones y las desventajas, tanto desde el punto de vista de química del suelo como fisiológicas en la planta a la absorción de amonios. Entonces, con esto en mente, esta es como un poco una visión muy general del concepto del ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Nosotros hicimos ensayos en condiciones de invernadero en Hannihof, donde les hablaba inicialmente, diferentes tipos de suelo.
usando soluciones nutricionales en donde teníamos 100% de nitrógeno en forma amoniacal, 100% de nitrógeno en forma nítrica y combinaciones, 50 nítrico, 50 amoniacal, 75% nítrico, 25 amoniacal. En este caso usamos un suelo orgánico que tenía 4% de materia orgánica ácido con un pH 5,76 y observamos que hay diferencias en el crecimiento, la actividad fisiológica de la planta y vemos que cuando hay una solución a 100% amoniacal, la planta crece menos, hace menos fotosíntesis o igual cuando tiene una solución 100% nítrica. Entre tanto, cuando tiene un balance en las formas de nitrógeno, nítrico, amoniacal, el desarrollo, el crecimiento de la planta es mejor. Ahora este mismo ensayo lo volvimos a repetir en un suelo de más arenoso. Estoy usando arena como sustrato de crecimiento, como medio de cultivo. Obviamente, al no haber capacidad buffer del suelo, el pH cambió drásticamente en la solución del suelo en el tratamiento que tenía 100% amonio. Y pueden ver ustedes las plantas ya cómo están por un estrés oxidativo o por toxicidades de amonio. Y obviamente las plantas que tenían 100% nitrato también tenían un menor desarrollo y las que tenían una combinación 50-50 nitrato amonio o 75% nitrato 25% amonio tenían una mejor condición de crecimiento. Es importante decir que el café es una planta que tolera muy bien la acidez, por eso no responde muy bien a las aplicaciones de 100% amonio, necesita cierta cantidad perdón, 100% nitrato, necesita cierta cantidad de amonio porque necesita mantener primero un balance de cargas. Recuerden que el amonio es un catión y el nitrato es un anión, entonces tiene que mantener un balance de cargas. Dos, el gasto energético de la planta para transformar amonio en proteínas es menor que el gasto energético para transformar nitrato a proteínas, porque la planta cuando absorbe el nitrato hace el proceso inverso que ocurre en el suelo, convierte el nitrato en amonio y el amonio en proteínas. En el suelo ocurre lo inverso, las proteínas de la materia orgánica o las formas orgánicas de nitrógeno como la urea se tienen que convertir a amonio y luego a nitrato. Y en la planta fisiológicamente es el proceso inverso y eso tiene un costo energético, por eso el 100% nitrato no tuvo una mejor respuesta. Ahora, cuando miramos qué ocurría con la fotosíntesis, por ejemplo, antes de mirar los datos de fotosíntesis, es importante decir esto, que la planta de café es una planta C3. Las plantas C3 tienen niveles de fotosíntesis muy bajos, como pueden ver ustedes aquí. Están las tasas de fotosíntesis del maíz, que es de 60 micromoles por metro cuadrado por segundo, entre tanto que una tasa típica de fotosíntesis en café es apenas de 6, o sea, es 10 veces menos. ¿Por qué? Porque la ruta metabólica del maíz es una C4, es mucho más eficiente, entre tanto que la C3 en café es menos eficiente, tiene un punto de saturación lumínica muy bajo, entonces llega un momento en el día en que no es capaz de asimilar todo ese CO2 y entonces empieza a hacer fotorrespiración, por eso las tasas de fotosíntesis en café son más bajas. Con esto en mente, miremos los datos de fotosíntesis medidos en los ensayos nuestros y pueden ver ustedes aquí cómo es la tasa de fotosíntesis cuando yo tengo una planta 100% con amonio, muchísimo más baja, menos de 2. En la medida en que aumenté los porcentajes de nitrato, las tasas de fotosíntesis llegaron a los niveles, digamos, ideales de café que están entre 6 y 7, en algunos casos puede llegar a ser 9, dependiendo de la disponibilidad hídrica y la temperatura. Y en nitrato tiende otra vez a reducirse, obviamente no es tan fuerte la reducción como es en el amonio, porque, vuelvo y les digo, una característica fundamental del nitrato es que él se puede traslocar dentro de la planta lo absorbe, lo trasloca, lo mueve hacia las hojas. Una vez el nitrato está en las hojas, se activa una enzima que es la nitrato reductasa, que convierte ese nitrógeno rápidamente en amonio y el amonio en proteínas, y otra parte lo puede almacenar en la vacuola, el nitrato, lo que no ocurre con el amonio. Esas son las explicaciones fisiológicas por las cuales la planta le va mejor con el nitrato que con el amonio, pero la condición ideal es este balance 75-25, 75 nitrato, 25 amonio o 50-50. Esto sería el equivalente a una urea o un sulfato de amonio. Esto sería lo que es más o menos nuestra solución. Está rankeada por aquí, lo que nosotros hacemos al combinar yaramila con yaraliva. Recuerden que yaramila es 45% nitrato, 55% amonio. Lo que yo hago con yaraliva, que es 97% nitrato, es invertir la relación, o sea, pasar
el 45% de nitratos, llevarlo a un el 45% de nitratos, sí, llevarlo a un 65, 60, 55% nitrato y bajar la proporción de amonio, básicamente. Esto es lo que ocurrió con la biomasa, muy similar a lo que vimos en la tendencia en fotosíntesis. La menor biomasa fue en ambos tratamientos. Aquí está el inverso, 100% amonio, 100% nitrato dieron las menores acumulaciones de biomasa, y los que tenían una combinación nitrato-amonio dieron una mayor expresión en términos de biomasa. Ahora, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la química del suelo cuando yo aplico una urea? Entonces, esta es la urea. Yo pongo un productor, le aplica una urea sobre la superficie del suelo. Esa urea necesita el agua para reaccionar. Una urea no se debe aplicar en seco. Una vez reacciona con el agua, forma estos dos gases. Uno de ellos es el amoníaco y el otro es el CO2. Y una gran parte de estos gases se pierden por volatilización o por el fenómeno conocido como volatilización. El amoníaco que queda en el suelo reacciona con el agua y forma nitrato más iones OH. Por eso cuando se aplica una urea hay un incremento drástico del pH, porque hay una liberación de iones OH. Ese amonio que queda aquí en el suelo empieza a reaccionar rápidamente con el oxígeno en el proceso conocido como la nitrificación y se convierte en ácido nítrico, y aquí ya hay una liberación de ion H más agua. Ese ácido nítrico sigue reaccionando con el oxígeno y forma el nitrato y otros dos iones H más, y al final, cuando yo miro la cuenta, lo que me queda neto me quedan 2 átomos de nitrato y 4 átomos de hidrógeno. Entonces el problema de la urea es este. Uno, las altas pérdidas por volatilización. Aquí nosotros hemos medido hasta pérdidas del 80%. La literatura en promedio dice que en café oscila entre 15 y 30%, 40%. Entonces aquí ya hay una ineficiencia. Dos, obviamente la huella de carbono, porque hay liberación de CO2, más la huella de carbono en la fabricación. Tres, el residuo ácido, ¿sí? Entonces, esto explica claramente que cuando lo que yo les mostraba al principio, cuando analizaba qué estaba tomando la planta, cuando yo ponía urea y DAP, al final la planta estaba tomando nitrato, porque este proceso se está dando normalmente en el suelo. Entonces la planta está absorbiendo el nitrato. Entonces los problemas, o lo que yo digo, que los pecados de la urea son las pérdidas por volatilización, las emisiones de CO2 y el residuo ácido, que es muy grave. O sea que esto desde el punto de vista de clima y esto desde el punto de vista de salud del suelo es negativo, ¿sí? Porque el pH, la acidificación un efecto negativo de los fertilizantes nitrogenados a base de amonio. Esto nosotros lo corroboramos en diferentes tipos de suelos, en donde aquí tenemos diferentes tipos de suelos con diferentes pHs desde 3,9 hasta 7,3. Y incubábamos esos suelos con urea y encontrábamos que los suelos que tenían pHs inferiores a 5, al cabo del tiempo, gran parte del nitrógeno se había quedado en forma amoniacal. La nitrificación se había inhibido. Quiere decir esto que si yo quiero realmente ser eficiente cuando uso una base de nitrógeno forma ureica, debo primero hacer una corrección de pH, ¿sí? Si ustedes miran los suelos cafeteros de nuestras regiones a nivel mundial, son suelos que tienen pHs inferiores a 5, entonces este es un problema grave para la nutrición del café. ¿Qué pasa cuando comparo sulfato de amonio? Mucho más grave todavía. El poder acidificante del sulfato de amonio es muchísimo más grande que el de la urea. Incluso en pHs de 5,66 hay todavía un residuo grande de amonio. O sea que hay una gran cantidad de nitrógeno que está todavía en forma amoniacal. Se reduce mucho la nitrificación. Y cuando comparo un nitrato de amonio, incluso en los pHs más ácidos, ya tengo casi que el 50% de todo el nitrógeno está en forma de nitrato. ¿Por qué? Porque es la fuente la que lo está poniendo. Obviamente, si corrijo el pH, voy a favorecer también mucho más rápido el proceso. Entonces, el manejo del pH es muy importante. Y la fuente de nitrógeno también es muy importante, tanto desde el punto de vista de la química de suelos como desde el punto de vista fisiológico. Ahora miremos todo esto en términos de productividad. Este es un primer ensayo que les quiero compartir, un ensayo de largo plazo que se inició en el año 2010 en el estado de Sao Paulo con el Instituto Agronómico de Campinas, usando fertirriego en café. Aquí se estaba evaluando diferentes formas de nitrógeno, forma ureica, 50% nitrato, 50% amonio, 62% nitrato, 20 y algo, 30 y algo por ciento, 38% amonio, 75% nitrato y 81% nitrato. En fertirriego esto es posible, en secano no es posible.
usando la solución de Yara, Yaramila y Yaraliva. La solución, cuando yo uso Yaramila y Yaraliva, puedo llegar hasta máximo 60%. Para llegar a niveles más altos de nitrato debo de complementar con un nitrato de potasio, que no se justifica en una condición de secano. Para una condición de fertirriego sí se justifica. Entonces, como pueden ver ustedes acá, esta es la cosecha 2011, 12, 13, 14, luego se hizo una poda, un esqueletamiento, el año muerto, luego la primera cosecha después del esqueletamiento, luego un segundo esqueletamiento y luego la segunda cosecha. Y en todos los casos, a partir incluso del primer año, los tratamientos que tenían 75% de nitrato, 81% de nitrato, tenían la mayor productividad incluso después de la poda por el efecto residual. Esto es fertirriego. Miremoslo ahora el caso en Colombia. Bueno, ahora antes de ver el caso de Colombia, con estos datos lo que encontramos en café era que en la medida en que se aumenta la proporción de nitrato, la productividad se aumentó. Y esto fue 2010-2019. Esto lo corroboramos nosotros en el invernadero, los ensayos que les mostraba ahora en invernadero, entre el año 2021-24. ¿Sí? Lo que ocurría fisiológicamente en la planta, que a mayor contenido de nitrato, máximo 80-82%, es como el óptimo para producir mayor cantidad de café, para ser más eficiente en la absorción de nitrógeno. Este mismo ensayo se hizo en Colombia, en 2 localidades, en Catimor, usando ya condiciones de secano, aplicación en seco, que es la condición típica también de México. Aquí se compararon también dosis crecientes de nitrógeno y formas. Aquí tenemos desde 0 hasta 250 kilos. Esta es el valor promedio desde 3 cosechas, 4 años, 2 localidades. Aquí están las dosis que se aplicaron, dosis sin nitrógeno, dosis bajas, medias y altas, y este es el valor promedio que está aquí graficado. Todos los demás nutrientes se mantuvieron igual y ustedes pueden ver aquí una forma ureica versus 75% amoniacal. No hay mayores diferencias en la productividad, casi que las curvas de productividad son las mismas. Pero ¿qué pasa cuando ya comparo urea versus 50-50? Ya ustedes pueden ver aquí que hay diferencias en productividad de 1,89 toneladas promedio y 1,56. O sea que esto sería el equivalente a usar un Yaramila. Si usted aplica solo un Yaramila, la base del Yaramila es el nitrato de amonio, o sea que de cada 100 kilos de Yaramila Irán que usted esté aplicando, está aplicando 50 kilos, 54 kilos de amonio y 45 kilos de nitrato. ¿Y qué ocurre cuando aumento más la proporción de nitrato hasta el 75%, que es lo posible en condiciones de secano? No logramos llegar hasta 83%, como el caso de Brasil, porque es secano. Pues obviamente a mayor nitrato, la productividad llegó hasta 2 toneladas. En el mismo ambiente, en el mismo suelo, simplemente cambiando las formas de nitrato. Esto es un ensayo que estamos todavía en campo. Estamos midiendo a nivel de campo las pérdidas de nitrógeno por lixiviación. Estos son canecas que se conocen como lisímetros. Aquí está la zona de raíces, hay una zona de drenaje y aquí aplicamos diferentes fuentes de nitrógeno, Yaraliva con Yaramila y urea. Y esto fue en febrero de 2024 en una condición muy seca, porque tuvimos el fenómeno del Niño que también afecta a México. Una condición del Niño para esta zona acá es un periodo seco más prolongado, o sea, el periodo seco que normalmente en las zonas de diciembre a febrero se prolonga hasta marzo y es mucho más fuerte. Y pueden ver ustedes cómo hay una planta que ha venido siendo manejada 2 años con una mezcla física base urea versus una planta que ha sido manejada con Yaraliva Nitrabor. Aquí medimos pérdidas por volatilización. ¿Y qué encontramos? Miren, aquí están también medimos, como les decía, lixiviación y medimos volatilización en estas cámaras abiertas. Y pueden ver en el caso de la aplicación en seco que se hizo en febrero del año pasado, febrero de 2024, bajo condiciones de El Niño, las pérdidas por volatilización fueron del 50% en el blend de urea, entre tanto que en la solución de Yara fueron del 3%, iguales a las del suelo. Entonces, obviamente, esa es una de las grandes limitantes, vuelvo y les digo, 2 limitantes fuertísimas de la urea es la volatilización, la huella de carbono y la acidificación. Una limitante de las fuentes amoniacales como sulfato de amonio, difosfato de amonio, monofosfato de amonio, incluso los nitratos de amonio es la acidificación. Obviamente, como yo tengo
más amonio, tengo iones H más en el suelo, tengo más acidez, pues la planta lo va a ver, lo va a mostrar. Una planta que ha sido sometida a una solución nutricional 100% amonio, la planta ha competido con la absorción de calcio, ha limitado la absorción de fósforo, porque en la medida en que se acidifique más el suelo, la capacidad de absorción de fósforo de los suelos es mayor, entonces se limita la disponibilidad. Y sobre la rizósfera del suelo medimos qué ocurría en la medida que yo aumentaba las dosis de nitrato, qué ocurría con el pH, y el pH aumentaba linealmente. Esto desde el punto de vista de la química de suelos no es explicable, no ocurre. Esto ocurre es porque la planta absorbe un anión y libera un ion H o H. Si la planta absorbe un catión como el amonio, libera la rizósfera iones H más. O sea que este es un proceso de alcalinización o acidificación, como lo vemos aquí, fundamentalmente asociado al pH de la rizósfera, o sea, al efecto de lo que la planta toma y ella misma libera. Entonces, si aumento las dosis de amonio y la planta absorbe amonio, libera más iones H más y acidifica la rizósfera. Si la planta absorbe más nitrato, libera iones OH y alcaliniza la rizósfera. Entonces, el amonio en el suelo tiene un doble efecto acidificante. El efecto acidificante por la química del suelo, que es la transformación de amonio en nitrato. Hay liberación de H más. Esa es la acidificación. Pero también la acidificación por la rizósfera. La planta absorbe un ion H más, un anión, catión, perdón, un NH4, y para compensar ese pH libera un ion H más, o sea, acidifica la rizósfera. Lo que ocurre con los nitratos es lo contrario. Si absorbe un nitrato que es un anión, NO3-, para compensar el pH libera un ion OH negativo. Entonces esa es la alcalinización de la rizósfera. No es una, vuelvo y digo, no es una alcalinización por la química de suelos. Lo que ocurre con el amonio es que tengo una doble acidificación, vuelvo y lo repito, tengo una acidificación por la transformación de amonio a nitrato y una acidificación por la exudación de iones H más de la raíz. Y esto se ve reflejado en la absorción de otros nutrientes que son esenciales, caso calcio, calcio magnesio, caso potasio. Entonces, en la medida en que la planta tenga más amonio en la solución nutricional, absorbió menos potasio, absorbió menos magnesio y absorbió menos calcio. Entonces, estoy induciendo deficiencias de esos nutrientes. Entonces, aquí es muy claro el concepto de la fuente adecuada. Entonces, pónganse ustedes a pensar en una fuente a base de amonio, en un suelo ácido que tiene ya de por sí una naturaleza ácida, que tiene bajos contenidos de magnesio, bajos contenidos de calcio, bajos contenidos de potasio. Lo que está haciendo es acentuar las deficiencias de esos nutrientes. Y obviamente cuando analizo, esta es la concentración en el tejido y esta es la absorción, ya gramos o miligramos de nutriente absorbido por planta. A mayor contenido a mayor contenido de amonio se reduce la absorción. Obviamente cuando hay mucho nitrato también se redujo la absorción porque se redujo el crecimiento, y entonces aquí hay un balance: 75% nitrato, 25 amonio, 50-50. En términos de absorción de cationes es la mejor alternativa. Y obviamente esto tiene una influencia en calidad. Este es el ensayo del que les hablaba en Colombia, en condiciones de secano. Yo tengo aquí las características que evalúa un Q-Grader cuando analiza una taza, que es la fragancia, el sabor residual, da un puntaje que es el puntaje del catador, el balance y el cuerpo, y pueden ver ustedes que los tratamientos que tienen 75% de nitrógeno en forma nítrica y 50% están mucho más cerca de estos atributos de calidad, o sea, están directamente correlacionados. Este es un análisis de componentes principales. Los que están al lado opuesto, o sea, en un ángulo de 180 grados, quiere decir que tiene una correlación negativa, y los que forman un ángulo de 90 grados no tienen correlación. Entonces la urea no tiene correlación con ninguno de estos atributos, y el tratamiento que tenía 25% de nitrógeno en forma nítrica y 75% en forma amoniacal tampoco tiene una correlación negativa. Y aquí está el control sin nitrógeno. Entonces aquí la forma del nitrógeno influyó positivamente en la calidad. Y obviamente vemos aquí cambios bioquímicos en el grano del café. Igual, mayor contenido de azúcares en el grano de café verde antes de tostar, el tratamiento con 75% nitrato, 25% amonio, y los menores contenidos de cafeína acá. ¿Por qué es importante decir esto? Porque a mayor contenido de cafeína, menor calidad.
a mayor contenido de azúcares, mayor calidad. Entonces lo ideal es tener los mayores contenidos posibles de azúcares y los menores contenidos posibles de cafeína. Entonces, consideración importante sobre el nitrógeno, después de 6 años de investigación tanto en invernadero como en campo, es posible reafirmar que el nitrógeno tiene efectos sobre la productividad, pero que además las formas y el balance entre amonio y nitrato tienen un impacto directo sobre la misma. Es posible afirmar que la urea se transforma rápidamente a amonio y luego a nitrato. El efecto negativo de aplicar urea está en que debido a la acidez de los suelos, la transformación de amonio a nitrato, o sea, la nitrificación, es lenta, generando un riesgo de acumulación de niveles tóxicos en café, incrementando la acidez del suelo y un desbalance nutricional. El nitrógeno tiene efectos sobre la calidad. Cuidado con las dosis, obviamente, las formas y proporciones de nitrógeno, forma amoníaca y nítrica, y especialmente con el balance con los otros nutrientes, es muy importante. Ya les voy a mostrar la importancia del calcio y el boro y el potasio además. Y la solución nutricional de Yara pues contribuye a mejorar y mantener ese balance óptimo entre amonio y nitrato, lo que contribuye a mejorar tanto la productividad como el uso eficiente del nitrógeno, a reducir la acidificación del suelo y mejorar la calidad del café. Les voy a hablar de potasio. Potasio es el nutriente, como decía ahora, el segundo más demandado en etapa vegetativa, el primero más demandado en etapa productiva. Esta es una fotografía con deficiencias severas de potasio en café. A diferencia del nitrógeno, el fósforo y el calcio, el análisis de suelos es un buen indicador de la disponibilidad de potasio para la planta. Quiere decir que se puede usar con tranquilidad. Realmente cuando hablamos de potasio tenemos que hablar de las formas o de los iones acompañantes con las que trae el mercado. A diferencia del nitrógeno, el potasio la planta lo absorbe en forma iónica, lo transforma, lo transporta en forma iónica y todo el tiempo está en forma iónica. O sea, él como ion tiene funciones metabólicas muy importantes en la planta, pero no se transforma dentro de la planta, como si ocurre con el nitrógeno, que se transforma a proteínas, a lípidos, a cafeína, etcétera, o como ocurre con el azufre, que se convierte en aminoácidos, o como ocurre con el fósforo. No, ellos no tienen un ciclo orgánico, sino que tienen una función fundamentalmente metabólica. Cuando yo miro en el mercado las fuentes más comunes de potasio, pues encuentro que tengo el muriato de potasio, conocido como el KCl, tengo el sulfato de potasio y el nitrato de potasio. Las diferencias básicamente son el ion acompañante, en uno de ellos es el cloro, en otros es el azufre y en otro de ellos es el nitrato. Así que esas son las mayores diferencias. Obviamente esta es una fotografía de una mezcla física y esta es una fotografía de un Yaramila Irán. Entonces nosotros hemos hecho muchos ensayos. Obviamente este es un ensayo donde comparamos qué ocurre con la absorción de nutrientes en café cuando yo uso la fuente de potasio, cloruro de potasio o MOP, o uso sulfato de potasio. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo nutría la planta con cloruro de potasio, tenía una absorción del 46% de nitrógeno y un 6,5% de todos los iones absorbidos era cloro. Entre tanto, cuando saqué el cloro del sulfato, se redujo esa absorción de 6,5 de cloro y se aumentó la absorción de nitrógeno, se aumentó la absorción de fósforo porque es un anión, la planta lo absorbe en forma aniónica, se aumentó del 2,6 al 3, se aumentó la absorción del otro anión que es el azufre y se aumentó la otra absorción, el otro ion que no está aquí que es el boro, otro anión. Entonces, si yo pongo una solución nutricional a base de cloruro de potasio, la planta de café va a absorber más más cloro, y va a reducir la absorción de los otros aniones, fundamentalmente el nitrato. Y ya les hablé de la importancia del nitrato. Entonces, por ejemplo, usted va a hacer una recomendación de un programa de nutrición y va a recomendar potasio. Entonces, una dosis óptima de potasio son 200 kilos de K2O por hectárea. Entonces, para suplir esos 200 kilos de K2O por hectárea, usted si va a usar cloruro de potasio como fuente de potasio, tiene que recomendar alrededor de 420 kilos de cloruro de potasio. Pero resulta que el cloruro de potasio tiene 60% potasio K2O y tiene como 42% cloro.
Quiere decir que en esos 400 kilos de cloruro de potasio usted está poniendo alrededor de 200 kilos de cloro. O sea, está poniendo cloro a dosis de macronutriente. Y aquí lo vemos que ocurre en el suelo. Esta es la distribución de cloro en el suelo cuando yo uso la misma dosis de potasio, pero usando 100% de la forma del potasio en forma de cloruro de potasio o 75% cloruro de potasio y 25% sulfato o 100% sulfato, ¿sí? Y obviamente en la medida en que reduje el cloro, el potasio en el suelo, en el perfil del suelo se redujo. Pero lo más interesante es esto, y es que en el tratamiento en el que se ha aplicado 100% cloruro, en los primeros 20 centímetros había concentraciones de cloro mucho más altas que, por ejemplo, las concentraciones de fósforo. Una concentración típica de fósforo en suelos ácidos es de 40 partes por millón, 50. Aquí llegamos a tener hasta 100 y 60 partes por millón de cloruro. Es una concentración muy alta. Entonces la pregunta es, ¿esto qué ocurre? ¿Qué influencia tiene en la dinámica nutricional del café? ¿Sí? Este es un ensayo que se hizo en Brasil con la Universidad Federal de Lavras, está publicado. Y acá ellos encontraron, comparando lo que yo les decía ahora, 100% del potasio en forma de cloruro, el control sin potasio, 100% del potasio en forma de sulfato y combinaciones 75 sulfato, 25 cloruros, 50-50, 25-75, manteniendo las mismas dosis. Las dosis de cada uno no variaron. Lo único que varió fue la fuente de potasio. Y pueden observar ustedes acá que 100% de cloruro tuvo el menor rendimiento, incluso casi igual al control sin potasio. ¿Por qué? Importante decirlo, esto es una zona de 1400 milímetros de lluvia al mes. Esta cantidad de cloro que se aplicó acá se acumuló en el suelo y redujo la absorción de nitrato y por lo tanto redujo la productividad. Entre tanto que cuando yo tenía una reducción en el contenido de cloro, reduzco la cantidad de cloro en el suelo y por lo tanto la productividad fue estadísticamente superior. Otro mismo ensayo está en condiciones ya de Colombia, absorción de nitrógeno y potasio. Aquí está el tratamiento 100% de cloro, que da un equivalente de 200 kilos de cloro para aplicar 230 kilos de K2O. Como la absorción de nitrógeno es significativamente inferior, o sea que este cloro inhibió la absorción de nitrógeno. O sea que gran parte de ese nitrógeno que quedó en forma de nitrato se quedó en el suelo porque la planta prefirió absorber el cloro en lugar del nitrato. Y también redujo la absorción de potasio, increíblemente, siendo el potasio un anión, perdón, un catión. Entonces, el cloro redujo la absorción de potasio. Digamos que este es más un efecto indirecto. Y obviamente eso tuvo un efecto en los contenidos bioquímicos que van directamente a la taza. Por ejemplo, tratamiento que tenía 100% cloro, hay un menor contenido de lípidos. Tratamiento que tenía 100% cloro o cloruro de potasio tiene un menor contenido de azúcares. Entonces, uno de los beneficios y de las características de Yaramila, llámese Yaramila Irán, Yaramila Winner, es el menor contenido de cloro. Es un balance entre cloro y sulfato. Entonces, por cada 100 kilos que yo ponga de un Yaramila Irán, estoy aplicando mucho menos cloro que el cloro que estoy aplicando cuando aplico una solución a base de mezclas físicas con cloruro de potasio. Y obviamente esto en la calidad se ve reflejado. Esto es Colombia, los tratamientos que tienen menor, este es cloro y este es azufre, cero cloro, están mucho mejor correlacionados con la acidez, con el balance, el puntaje del catador, el cuerpo, el sabor, entre tanto que los tratamientos que tenían 200 kilos de cloro o 150 o 100 están muy alejados de estos aspectos de calidad. Lo mismo se encontró en Brasil, cosecha 18, 19, 19, 20. Los tratamientos 100% MOP o cloruro de potasio dan las puntuaciones en escala mucho más bajas, obviamente cafés especiales todavía, pero mucho más bajas. Entre tanto que en la medida en que reduje la concentración de cloro y aumenté la de sulfato, aumentó el score en la calidad de taza. Esto lo vemos también aquí en una variable que se llama conversión y es la cantidad de café pergamino para producir 70 kilos de café verde. Entre más bajo sea este valor es mejor, quiere decir que se necesita menos café pergamino para producir un kilo de café verde o oro, o sea que se produce más café oro por menos pergamino.
los tratamientos que no tenían cloro dieron la mejor conversión, los tratamientos que tenían dosis medias a altas de cloro dieron una menor conversión. Año 2019, la misma tendencia se mantuvo en el año 2020, o sea que aquí ya hay un efecto también claro, muy notorio en la calidad física del café, ¿sí? No solamente calidad sensorial, sino también calidad física, que es conversión. Entonces, ¿qué consideración importante tenemos acá con el potasio? Pues es fundamental en un programa de nutrición en café. Las diferencias entre las fuentes cloruro, sulfato y nitrato está en el ion acompañante, cloro, sulfato o nitrato. Cuando se emplea un KCl como fuente de potasio en la nutrición de café, no debe de exceder una dosis de 100 kilos de cloro. Nosotros logramos con estos datos decir que máximo el café puede tolerar 100 kilos por hectárea de cloro, no 220, que es lo que se aplica en muchos casos para suplir las demandas de potasio. Entonces es muy importante. Y obviamente los niveles altos de cloro han demostrado tener efectos negativos en la calidad física, especialmente en la reducción de los factores de conversión. Y hablemos del calcio como el tercer grande. Recuerden que estamos hablando en café de NKK. Entonces el tercer K es calcio. Esta fotografía de la derecha es una deficiencia severa de calcio muy común en las zonas cafeteras del mundo. Yo estuve en México en octubre del año pasado visitando las zonas cafeteras en Veracruz y en Chiapas, y esta es una fotografía que se ve allá en muchos cafetales, probablemente no tan severa, pero se ven las deficiencias. Como les decía, es el tercer nutriente más demandado por la planta. Podríamos decir que el calcio es uno de los macronutrientes olvidados en los esquemas de nutrición convencionales. Cuando uno empieza a hablar de calcio con productores y algunos colegas, todos inmediatamente dicen, sí, el calcio lo suplo con el calado, pero no lo ven como un nutriente esencial que la planta requiere todos los días. Si la planta crece todos los días está demandando calcio. Y otra característica muy importante del calcio que no la tiene el potasio es que el calcio tiene en la planta dos funciones. Tiene una función estructural y tiene una función enzimática. Yo les decía, el potasio tiene una función enzimática. El calcio tiene una función estructural y una función enzimática. ¿Qué quiere decir esto? Que el calcio forma dentro de la planta unos compuestos que se llaman peptatos de calcio que le dan estructura al tejido, le dan fortaleza al tejido, pero a la vez interviene en muchísimas enzimas que activan señales bioquímicas, que activan transportadores de otros nutrientes, que activan señales de resistencia al estrés, entre otras. Esta es una fotografía de campo con una deficiencia muy fuerte de calcio, muy típica esta clorosis en el borde de las hojas. Como pueden ver ustedes, el calcio, las deficiencias de calcio están todas localizadas en los puntos de crecimiento, o sea, las hojas nuevas, porque el calcio, a diferencia del potasio y del nitrógeno y del magnesio, es inmóvil en la planta lo absorbe, lo acumula en forma de peptatos y se queda acumulado en las hojas viejas. Quiere decir que para los nuevos puntos de crecimiento se requiere una nueva absorción de calcio. En términos de fuentes, tenemos básicamente dos tipos de fuentes: las enmiendas, que son insolubles, llámese carbonatos, sulfatos, yesos, etcétera, y las fuentes solubles como yaraliban y trabor. Las diferencias básicas son, como pueden ver aquí, solubilidad en agua, y dos, el ion acompañante. Por ejemplo, un yeso, el ion acompañante es un sulfato; una caldolomita, el ion acompañante es un carbonato y un magnesio; un óxido de calcio, el ion acompañante es un hidrógeno, o un hidróxido es un OH, la que va a depender del ion acompañante. Esta es una deficiencia más incipiente de calcio, que es la más común, es esta clorosis en las hojas. Este es el segundo par de hojas, ya que esta es una hoja que tiene un mes y medio de formada, ya hay deficiencias de calcio. Recuerden, porque es inmóvil, entonces las deficiencias empiezan a mostrarse en las hojas más nuevas. A diferencia del potasio, el análisis de suelos no es el mejor indicador de disponibilidad. Es muy frecuente ver suelos con altísimos contenidos de calcio y las plantas mostrar deficiencias de calcio y niveles foliares muy bajos. Quiere decir que el calcio que está en el suelo es un calcio que está inmóvil, que está insoluble, que está atrapado en la estructura cristalina de las arcillas y que no está en la solución del suelo.
Por eso el mejor indicador para hacer un óptimo diagnóstico de calcio en las plantas es el calcio que esté en el tejido. Pues como les decía en café, estos son los 3 grandes, esta es la demanda nutricional por tonelada, NPK, la literatura normal, incluso nosotros en Yara en algunos cultivos hablamos de NPK, pero para el caso del café hay que hablar de KNK o NKK. Esta es una deficiencia severa, volvemos al principio fisiológico, el calcio es inmóvil, se acumula en las hojas más viejas, las hojas jóvenes no absorben calcio, no crecen. Entonces, una plantación de café, por ejemplo, en México, inician las lluvias ahora a finales de abril, principios de mayo, se activa el crecimiento y durante mayo a noviembre, si hay agua en el suelo, hay crecimiento. Entonces, como hay crecimiento, la planta está demandando calcio todos los días, todos los días. Si no hay calcio, empieza a haber estos problemas de muertes descendentes en el tejido, reducción del crecimiento, etcétera, y obviamente pues ya vienen los hongos aprófitos y todo lo demás que aparecen como la consecuencia. Esta es una fotografía típica de un problema de acidez en el suelo, deficiencias severas de calcio, como se pueden ver aquí, problemas de cercóspora, que es una enfermedad del fruto, pero también de las hojas, que está directamente asociado a la nutrición en café, y obviamente lo que no debe ocurrir, que es la muerte de los puntos de crecimiento, porque aquí está la cosecha del próximo año. Pero si se mueren todas estas ramas laterales, pues la cosecha del próximo año se va a perder. Entonces, las diferencias entre un Yaraliva Nitrabor y una enmienda es básicamente, primero la composición, estamos hablando de un nitrato de calcio con boro, o sea, el ion acompañante es un nitrato que es altamente demandado en la planta de café, que ayuda a mejorar la proporción de nitrato en la solución, el calcio soluble en agua, 100% soluble en agua, y el aporte que hace el boro, que es el primer micronutriente en importancia en café. Y dos, la solubilidad, obviamente. Para diluir 1 kilo de nitrador se requiere 1 litro de agua, para diluir 1 kilo de una cal se requieren alrededor de 600 litros de agua. Este es un trabajo que tenía como objetivo responder la pregunta al cuánto tiempo después de aplicar un calcio soluble en el suelo o cualquier fuente de calcio, ese calcio está disponible en el tejido. El ensayo consistió en tener un control sin calcio, comparamos un yeso, que es un carbonato de sulfato de calcio, un producto como Yarabela Nitromag, que ustedes también lo conocen, que también tiene calcio, pero es un calcio menos soluble, y un Yaraliva Nitrabor. ¿Y qué observamos? Que en el caso del yeso, incluso el Nitromag, después bueno, en el caso del yeso a los 30 días ya hay absorción del calcio, en Nitromag no lo hay, en Nitrabor mucho mayor, luego a los 60 días ya Nitromag empezó a entregar ese calcio, a los 120 días en todos los casos hay disponibilidad de calcio, pero la fuente que tuvo la mayor disponibilidad de calcio desde los 30 días hasta los 120 días fue Yaraliva Nitrabor. ¿Por qué? Por la solubilidad. Esto es efecto de solubilidad, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. Y con esos datos, pues calculamos una eficiencia de absorción y encontramos que la eficiencia de absorción del calcio por Yaraliva Nitrador fue del 50%, del yeso del 29% y Yarabela Nitromac CAM 21 del 11,3%. Ahora, la otra pregunta que teníamos es, bueno, ¿cuál es la dosis óptima en café de calcio? Estos son datos de 5 años, 4 cosechas, 2 variedades, Caturra y Castillo, o Catimorium Caturra, y encontramos en ambos casos que entre 70 y 110 kilos por hectárea es la dosis óptima. Yo puedo aplicar hasta 150 dependiendo de la concentración de calcio en el suelo, si es muy baja o si el potencial productivo de la plantación es muy alta, pero hay que tener cuidado con esta dosis tan alta porque puede tener un efecto detrimental en la calidad, o sea, esto equivaldría a estar en una dosis de 420, máximo 500 kilos de Yaraliva Nitrabor, o perdón, entre 270 y 400. Vuelvo y digo, de que va a depender de que sea 270 o 400, va a depender del potencial productivo, la densidad de siembra, qué tan joven o vieja esté la plantación, etcétera, de qué tanto calcio tenga en el suelo y qué tanto calcio tenga en el tejido foliar. Entonces yo me puedo mover en este rango de dosis. Obviamente es muy importante esta fotografía porque ustedes en México están justo en esta época que es la etapa de prefloración. Este es un trabajo que hice yo hace ya alrededor de 11 años sobre fenología en café. Y en café, ¿yo qué tengo? Tengo nudos indiferenciados, nudos que ya se diferenciaron,
yemas que ya empezaron a formarse, yemas latentes, todas esas son yemas latentes, y luego ya tengo la antesis o la apertura floral. ¿Sí? Entonces hoy los cafetales en México ya están diferenciados, están entrando en latencia, o sea que están en etapa de prefloración. ¿Qué le llamamos nosotros prefloración? A ese momento fisiológico donde la flor está ya formada, pero está latente y no ha abierto, o sea, antes de la antesis, ¿ya? Entonces hoy es el momento ideal para hacer la aplicación de Yaraliva Nitrabor. Nosotros estamos recomendando el uso de Yaraliva Nitrabor, ojalá al 100% de la dosis, si los productores no quieren hacer mezclas antes de la floración. Luego de que florece viene a lo que llamamos la curva de desarrollo del fruto del café, que en café arábico tarda alrededor de 240 días, que está dividido en 4 etapas. La primera etapa, que son los primeros 60, 90 días, hay un crecimiento muy lento. Luego viene la etapa de los 100 días hasta los 200 días, un crecimiento rápido, exponencial. El fruto empieza a ganar agua, a ganar peso, a formar la semilla, y la etapa 3, 4, ya la semilla está formada, ya lo que está haciendo el fruto es ganar primero consistencia, reducir el contenido de agua y al final lograr la madurez de cosecha. ¿Sí? Entonces, con esto en mente, nosotros planteamos un proyecto de investigación con el Instituto Hondureño del Café, con el ICAFé, en donde se evaluaron diferentes épocas de aplicación de calcio y magnesio. Aquí que tenemos un control sin calcio ni magnesio, 6 años, 5 cosechas, 2018 a 2023, 4 localidades, 4 estaciones experimentales en Honduras. Se aplicó todo el calcio, la dosis de calcio aplicada fue de 100 kilos de óxido de calcio, o sea, alrededor de 420 kilos de nitrador por hectárea año. Aquí se dividió 50 en prefloración, o sea, en este momento en el que están los cafetales en México, acá en prefloración, en esta etapa, y 50% en el desarrollo del fruto de 120 días, o sea, en esta etapa, más o menos, 120 días. El otro tratamiento fue aplicando en prefloración y en desarrollo temprano, o sea, 60 días más temprano, y poniendo 14 kilos de magnesio acá en prefloración, 20 en desarrollo temprano y 20 en desarrollo tardío de magnesio para completar una dosis de 50 kilos. Y el otro tratamiento, que fue el que dio el mejor resultado, fue aplicar todo el calcio en prefloración, pero poner 30 kilos de todo el magnesio también en la prefloración, y luego repartir estos 12 y 12 en las dos siguientes aplicaciones. Y que encontramos que primero, que la aplicación de calcio y magnesio mejoró significativamente la productividad del café durante todos los años, y el acumulado es significativamente superior a todos los casos. Pero en la medida en que aplique el calcio más temprano, como en este caso, prefloración y desarrollo temprano, la productividad aumentó. Pero si pongo todo el calcio en prefloración y hago un complemento con el magnesio, tengo la mejor respuesta. Esto aplica muy bien para Honduras, Guatemala, México, porque tienen floraciones muy concentradas. De pronto para regiones del mundo, como el caso Colombia o algunos países de África, donde el café florece durante 2 épocas del año, sí haga sentido dividir la aplicación de Nitrabor 2 veces, pero lo que encontramos aquí es que la mejor etapa de aplicación es, si quiero aplicar una sola vez, prefloración, y si quiero aplicar 2 veces es prefloración y etapa de desarrollo temprano. Y dependiendo si voy a fraccionar, si voy a aplicar menos calcio, aplico menos magnesio, pero si voy a aplicar todo el calcio, debo aplicar más magnesio. Entonces aquí hay incrementos en productividad que van desde el 21% hasta el 39%. Con esto en mente, este es un producto que desarrolló Guatemala y creo que Costa Rica, no sé si lo tienen en México, que es un Yaraliva Balance, que es un producto que México podría también en su momento ofrecer en el mercado, en donde lo que hace es ponerle un poco de calcio o ponerle calcio al Nitrabor para que sea aplicado en la etapa de prefloración y pueda a su vez lograr este resultado. Entonces miremos hasta aquí un ejemplo práctico de una recomendación. Yo tengo una plantación de café de 5.500 plantas por hectárea, digamos una plantación tecnificada, y quiero aplicar 241 kilos de nitrógeno. Entonces, para lograr eso, yo tengo la alternativa que es la más común de los productores, que es urea, DAP y cloruro. Entonces, para lograr esto, yo tendría que aplicar 89 gramos por planta de urea, 16 gramos por planta de DAP y 62 gramos por planta de KCl.
y me daría esta cantidad de nutrientes: 240 de nitrógeno, 40 de fósforo, 205 kilos de K2O. No tengo absolutamente nada de calcio, magnesio ni micronutrientes y tengo 206 kilos de cloro. Este programa me generaría una acidez potencial de 358 kilos de carbonato de calcio. O sea que para compensar la acidez que voy a generar aquí con este programa, tendría que aplicar por año 358 kilos de carbonato de calcio. Y si aplico este programa durante 4 años, en 4 años tengo que aplicar casi 1 tonelada, 200 kilos para compensar la acidez. Y la forma de nitrógeno es 6% amoniacal, 93% ureica. Esa es una alternativa. La otra alternativa es usar solamente Yaramileirán a una dosis de 165 gramos por planta, repartido en 2 o 3 aplicaciones, y estoy aplicando la misma cantidad de nitrógeno, un poco más de fósforo, un poco más de potasio. No estoy aplicando calcio, estoy aplicando magnesio, estoy aplicando azufre, zinc y boro, y estoy reduciendo la cantidad de cloro de 206 a 156, pero tengo un efecto todavía negativo sobre la acidez menor que acá, porque tengo más nitrato. O sea, estoy reduciendo la cantidad de amonio, estoy reduciendo el efecto de la acidificación, pero aún estoy acidificando porque tengo 48% de todo el nitrógeno en forma nítrica y 52% en forma amoniacal. Y la tercera alternativa, que es la que nosotros más recomendamos y la que debería ser y la que mejor respuesta tiene, es hacer una combinación de Yaramileirán y Yaraliva-Nitrabor, 165 kilos por planta de hidrán. Aquí tengo un error, esta dosis, porque de aquí esta debe ser menor. Y 80 de Nitrabor, tengo que descontarle aquí la dosis porque tengo la misma dosis de nitrógeno. Y con esta dosis yo logro mantener la misma cantidad de nitrógeno, reduzco un poco la de potasio porque estoy bajando el hidrán. Entonces aquí la dosis esta bajó como a 120 o algo así, tengo que hacer los cálculos de nuevo. Como bajo la dosis de hidrán, baja la dosis de fósforo, baja la dosis de potasio a niveles que todavía son niveles óptimos. Obviamente pongo el calcio, pongo magnesio, pongo azufre, pongo zinc, pongo boro, más boro, y reduzco más a 111 el cloro, y la acidez potencial ya es negativa. O sea que aquí ya no estoy teniendo un efecto negativo sobre la acidez. Eso quiere decir que no tengo que aplicar un programa de escalado. ¿Por qué? Porque con este programa estoy teniendo 61% nitrato y 39% amoniacal, y en ambos casos pueden ver ustedes que no tengo absolutamente nada de nitrógeno ureico. De pronto ahora en la sesión de preguntas hago esta corrección acá, de esta dosis. Y aquí tengo un error. O si uso Yaraliva Nitrabor balance, no sé si lo tiene en México, simplemente lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de magnesio y azufre, que me daría un impacto mucho mejor, mucho más reducido sobre la acidez, manteniendo aún así la misma proporción de nitrato. Entonces, yo puedo aplicar un programa con las mismas cantidades de nitrógeno, pero con diferente balance, y al final el impacto sobre la acidez y el balance nutricional es distinto. Este es un ensayo que se hizo en Colombia, en una zona donde la floración principal es en octubre, en septiembre, porque hay un periodo seco aquí, tipo Brasil, desde junio hasta finales de agosto, principios de septiembre. Esto es muy parecido a Brasil, Ecuador, Perú. En el caso de ustedes en México, más la floración, el periodo seco es aquí en esta época y la floración principal es por aquí en abril, mayo. Entonces es una aplicación en prefloración. Estábamos comparando durante 3 años 2 productos, Yaraliva Nitrabor y una nueva formulación que estábamos evaluando. ¿Y en qué consistía? Aquí teníamos urea aplicada 120 días después de la floración, y en la precosecha, que es la tendencia normal de los productores, espera que llueva y que llueva bastante para empezar a fertilizar, o sea, después de la floración, la misma dosis de nitrógeno, pero dividiendo la urea en prefloración, 120 días después de la floración y precosecha, o usando Yaraliva Nitrabor en prefloración y complementando el nitrógeno con urea. Aquí solamente estamos comparando Nitrabor y ya complementamos el nitrógeno con urea y cloruro, 120 días y en precosecha, o sea, el nitrógeno aplicado en 3 veces acá y en 2 veces acá, urea y Yaraliva Nitrabor en prefloración. ¿Y qué encontramos? Que la urea aplicada en prefloración, dividir la urea antes de la floración, tuvo un incremento en productividad del 10%. ¿Por qué? Por el nitrato.
básicamente el nitrato fue el que hizo este efecto benéfico. O sea que ya de por sí, si yo simplemente cambio la época de aplicación, cambia la respuesta en productividad. Por eso el concepto de las cuatro R's o de las 4C, 4 correctas. Época correcta, como se ve aquí. Producto correcto, como les he venido hablando. Dosis correcta y forma de aplicación correcta. Entonces aquí este es un ejemplo de la época correcta, pero luego viene el producto correcto, que es aplicar nitrato, aplicar calcio, aplicar boro en prefloración sin aumentar las dosis de nitrógeno, pues el incremento en productividad fue del 29%. Y eso impactó la calidad física. Esto es, por ejemplo, tamaño de frutos, o perdón, sí, tamaño de café oro, que queda en malla 17 y 18, o sea, café triple A. Pueden ver ustedes que la urea dividida solo en 2 aplicaciones, después de floración y precosecha, tuvo una menor porcentaje de frutos por encima del 60% o granos verdes por encima del 60%, del 17%, de la malla 17, o sea, apenas el 60%, entre tanto que la aplicación en prefloración tuvo un efecto en ambos años, casi del 80% en promedio de toda la masa de café en las mallas 17 y 18. Este es un ensayo que compartí hace un par de semanas que estuve por allá en Guatemala con productores y con el Anacafé, un ensayo que se inició en el año 2012. Esta es una finca muy famosa allá, incluso cerca de la frontera con México, que es finca El Injerto. Aquí se estaba comparando solamente macronutrientes, o sea, NPKs, macronutrientes y micronutrientes, Yaramila, Yaraliva, con micronutrientes, macronutrientes sin boro, o sea, esto es solamente Yaramila, Star sin calcio, sin boro, sin zinc, esto es con calcio, con boro, con zinc, esto es sin boro, esto es sin zinc, esto es sin hierro, sin manganeso, y el convencional NPK. Entonces ustedes pueden ver aquí, esta es calidad de taza medida por el Anacafé, y en la medida en que se empezó a obviar el boro, se redujo la calidad, se obvió el zinc, se redujo más, y si se quitaron todos los micronutrientes, pues la calidad fue mucho más baja. Esto es 2013, 2014 y esto es 2014, 2015. Mide aquí ya en el año 2015 el impacto que hubo por la omisión del boro respecto al programa con macronutrientes y micronutrientes. Esto es calcio en frutos. Miren el programa que nos llevaba calcio, el programa que todos los demás programas tenían calcio. El calcio estaba mostrando niveles mucho más altos, o sea que el fruto estaba recibiendo ese calcio que se estaba aplicando se traslocaba. Obviamente aquí como no se aplicó calcio no se traslocó. 2013, 14 lo mismo, niveles más bajos porque no había calcio. En términos de absorción de nitrógeno, también tenemos datos en donde yo tengo incrementos en la absorción, uso eficiente de nitrógeno y la absorción de nitrógeno cuando tengo un programa más balanceado, cuando aplico Yaraliva Nitrabor en perforación, tanto en el año 2023 como en el año 2024, incrementos de 14% en el uso eficiente de nitrógeno en el 23 y el 24% en el año 2022. También obviamente se mejora la absorción de calcio por la aplicación de Yaraliva Nitrabor en prefloración, se mejora significativamente la absorción de boro porque está ahí disponible. Obviamente esto se ve en producción. Este es otro ensayo en socas o plantillas a 30 centímetros, mismas dosis de nitrógeno, simplemente aplicando urea versus Yaraliva Nitrabor. Hay un incremento en productividad del 30% con un suelo muy orgánico y hay respuesta a aplicación de Yaraliva Nitrabor, incluso un calcio que podríamos decir que es medio, y hubo respuesta a la aplicación en la primera cosecha. Esto es el caso de un ensayo a más largo plazo. Se hizo un esqueletamiento, luego 2 años, 3 años después se hizo una soca o una plantilla, se encaló, es muy importante, se hizo un encalado y luego 2022-23, cuando tengo un blend de urea sin Yaraliva Nitrabor y cuando tengo la solución de Yara NPK con Yaraliva Nitrabor y algo muy importante con 20% menos de nitrógeno, pues tengo un incremento en productividad del 5.3%. Esto es Brasil. Brasil aplican muchísima cal, es necesario por grado de acidez, como pueden ver aquí en el Instituto Federal de Minas Gerais, en IFET. Después del encalado, control sin la aplicación de calcio soluble, solamente nitrógeno, fósforo, potasio y cal.
Y aquí tenemos aplicación de calcio soluble, o sea, Yaraliva, en prefloración y en desarrollo temprano del fruto, primera, segunda, tercera, cuarta cosecha, un incremento en productividad del 8,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que aún haciendo el encalado, hay respuesta a la aplicación de calcio soluble, porque el encalado tiene una función básica que es corregir la acidez. ¿En qué tanto tiempo? No se sabe. ¿Por qué? Porque va a depender de la dosis de cal, del tipo de cal y de las condiciones climáticas y de la capacidad buffer del suelo. Por eso es tan variable. Y lo que estamos viendo acá es que independientemente de la corrección de acidez, la práctica de nutrición con calcio soluble contribuye a mejorar la productividad y la fertilidad del suelo, como lo vemos aquí. Esto es dosis crecientes de nitrógeno usando Yaraliva Nitrabor y usando urea. Y mire qué ocurre, en la medida que aumenté la dosis de nitrógeno con la urea, el pH se acidificó. Les expliqué ya el fenómeno. Cuando se usó Yaraliva Nitrabor, el pH se mantuvo intacto. No olvidar los principios básicos. El calcio, este es un corte transversal de una hoja de café. Aquí tenemos el parénquima de empalizada, aquí tenemos los haces vasculares, el xilema y el floema. Aquí tenemos los estomas que están en el embés. Cuando yo analizo cómo es un corte transversal de una hoja de café con bajos contenidos de calcio y niveles óptimos de calcio, pueden ver, este es el parénquima de empalizada, cómo es de diferente el parénquima de empalizada. La estructura del parénquima de empalizada es más compacta, más gruesa, más densa. Estos son el corte de un peciolo de hoja. Aquí está el floema, por donde bajan los asimilados, y el xilema, por donde sube el agua y los nutrientes para la fotosíntesis. Y tanto a los haces xilemáticos como los haces floemáticos sin calcio son más pequeños, menos estructurados, menos densos. Por lo tanto, una planta con bajo contenido de calcio, una mala nutrición en calcio, es una planta que va a estar más expuesta a una condición de estrés hídrico, que va a tener una menor calidad, que va a tener una menor productividad, porque tiene menos capacidad de conducir agua y nutrientes y de retraslocar los hidratos de carbono. También encontramos que existe una correlación directa entre el contenido de calcio en las hojas y la fotosíntesis. A medida que tengo más calcio en las hojas, tengo mayor fotosíntesis, y fotosíntesis es mayor calidad, mayor productividad. Obviamente, cuando tengo condiciones de estrés, aquí tengo una condición de estrés hídrico, una condición normal y una condición de exceso hídrico, y no tengo calcio, pues la fotosíntesis es baja en todos casos, pero si subo el contenido de calcio, sube la fotosíntesis. Obviamente, cuando no tengo estrés hídrico, tengo más fotosíntesis. Cuando tengo una condición de este es, perdón, calcio en las hojas, y esta es fotosíntesis. Entonces, sin estrés hídrico, mayor fotosíntesis. Cuando tengo exceso hídrico, menor fotosíntesis. Y cuando tengo mayor condición de exceso hídrico, también menor fotosíntesis. Pero en todos los casos, si aumento la cantidad de calcio, voy a aumentar la fotosíntesis. Y para finalizar, el boro es el micronutriente más importante del café, como les mostraba esta fotografía al principio. Boro influye en crecimiento, división celular, da resistencia al tejido, da flexibilidad. Esta es una foto de una publicación de Leite en Brasil. Suficiente boro, y si deficiencias de boro tengo menos estomas. Hay aborto de estomas, de hecho, hay un efecto sobre la fotosíntesis. Una característica muy común es que si yo aumento las dosis de nitrógeno, aumento el crecimiento vegetativo y por lo tanto la concentración de boro se reduce. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos productores este año, por ejemplo, que han tenido un buen precio del café, tienen dinero para invertir en café y van y compran urea para subir mejorar la nutrición del café. Pues aplican nitrógeno, y lo que están haciendo es inducir una deficiencia de boro, porque la planta va a crecer más y va a diluir el boro y va a estar por debajo de los niveles óptimos en café. Esto lo demostramos también en calidad, con una buena nutrición, el efecto del calcio, una dosis óptima de calcio versus tratamiento sin calcio. Esta es la puntuación de SCA. Pasamos de tener un café de buena calidad especial a tener un café de excelente calidad, con una puntuación promedio de 87 puntos promedio durante 4 años, 2 variedades. Y algo muy importante es, esto está, ya lo publicamos, hay una publicación científica que demostramos que el boro es retraslocable en las plantas de café. Normalmente uno le dicen en la escuela de agronomía que el boro y el calcio son inmóviles, pero el boro en ciertas condiciones puede ser móvil. Miremos el caso. Esto es sin estrés hídrico y esto es con estrés hídrico.
con boro y sin boro. Y este es el contenido de hojas de boro en hojas maduras y en hojas jóvenes. Entonces, en una condición normal de crecimiento, el contenido de boro en hojas maduras es mayor que en el de hojas jóvenes. Por eso las deficiencias de boro se notan acá, en las hojas más jóvenes, como se ve aquí, en estos puntos, o como se ve acá. Hojas jóvenes, una deficiencia de boro. ¿Por qué? Porque se acumula, igual que el calcio, se acumula en las hojas jóvenes. Cuando no hay boro, los contenidos son muy bajos en ambos, tanto en hojas jóvenes como en maduras, pero ya hay un mayor incremento en hojas maduras. ¿Pero qué ocurrió en condiciones de estrés hídrico? Que cuando yo tenía estrés hídrico y tenía boro, el contenido de boro en las hojas jóvenes fue significativamente mayor que el contenido de las hojas maduras. Quiere decir que bajo condiciones de estrés hídrico, el boro que estaba en las hojas maduras se retraslocó al boro a las hojas jóvenes. Y estas hojas jóvenes pudieron crecer mejor y mejorar la producción de biomasa y hacer más fotosíntesis. Obviamente sin boro los contenidos eran iguales. O sea que lo que nosotros concluimos acá es que el boro en condiciones de estrés hídrico en café se retrasloca de las hojas maduras a las hojas jóvenes. El boro, si no hay condiciones de estrés, no se retrasloca, que es lo que le enseñan a uno normalmente en la escuela o lo que está escrito en los libros de nutrición. Entonces, consideraciones importantes sobre el calcio y el boro. Después de 5 años de ensayos en café, es posible concluir que la aplicación de calcio soluble en dosis que oscilen entre 50 y 100 kilos de dióxido de calcio por hectárea sea equivalente a 200-400 kilos de yaraliva nitraor. Tiene efectos positivos sobre la productividad, la calidad sensorial en café, especialmente en descriptores como la dulzura, el balance, la taza limpia y el cuerpo. Dosis superiores o iguales a 150 kilos de óxido de calcio, o sea, 600 kilos de yaraliva nitraor, tienen efectos negativos sobre la calidad. Ojo con eso, porque si yo excedo las aplicaciones de calcio, daño a la calidad. Reducción de las dosis de potasio por debajo de 180 kilos en ambas variedades de café también tiene efecto negativo sobre la productividad y la calidad también. Por eso las dosis de potasio deben de estar por encima de 200 kilos. Una dosis de 180 se justifica solo cuando los contenidos de potasio en suelo son muy altos. Ahí sí se puede bajar incluso un poco más. Tanto el boro como el calcio aplicados en dosis bajas, de 50 de calcio y 0.5 de boro, también tienen efectos negativos sobre la calidad de taza, mayor amargo, mayor presencia de un defecto que se llama pan tostado. Hay una reducción en atributos positivos de la calidad como el dulzor y la taza limpia. Y con esto pues termino para darle paso a Dania, 1:30, para que nos hable un poco del portafolio. Ya yo creo que ya podríamos pasar a la sesión de preguntas. Le agradezco mucho la atención y la amabilidad de estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Adrián, no sé si hay preguntas. Me gustaría hacer unos 10 minutos de preguntas aprovechando que está fresquita la información, ya para yo aterrizar prácticamente, como dijimos, los conceptos o todo lo que habló Víctor desde la parte de investigación, aterrizarlo y hablarles como tal ya de los programas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Y si no, doy inicio. Exacto. Sí, gracias, Dania. Equipo, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que nos va a platicar Vic. Adelante, Gloria. Gracias. Con respecto del calcio que comentaba usted, entonces, ¿podríamos dar o hacer la recomendación de realizar una enmienda a término de cosecha o arrase y de ahí partir con la fertilización en prefloración o de plano la eliminamos? Estás en mute, Víctor. Mute. Perdón, estaba aquí hablando solo. Gracias, Gloria, por la pregunta. Mire, no. Si usted hace una aplicación de enmienda después de la cosecha, ¿qué ocurre climáticamente? Que entra ya el periodo seco. Esa cal se va a quedar ahí todo el periodo seco y va a empezar a reaccionar por ahí en mayo que lleguen las lluvias. ¿Cuál es la mejor recomendación? Es aplicar Yaraliva nitraor en prefloración. Dicho de otra manera,
termina la cosecha, puede aplicar Nitrabor ahí sin problema o puede esperarse 2 meses y aplicar Nitrabor. Y luego de que aplique Nitrabor, hacer la aplicación de la enmienda, porque ya vienen las lluvias. Y 30 días después de aplicar la enmienda, empezar el programa de nutrición con NPKs. Esa es una alternativa, ¿sí? Obviamente aplica bien para los sistemas de producción en México, porque los productores en México no hacen lo que hacen los productores, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, en algunas zonas de Guatemala o en Brasil, que hacen renovaciones por surcos o por bloques. Para mí ese es el mejor momento, si yo hago una renovación por surcos y tengo un porcentaje de mi finca cada año que estoy renovando, haciendo podas, esos son los lotes más fáciles para hacer la corrección de acidez. Hago la renovación por poda y ahí mismo lo primero que hago la corrección de acidez, porque la aplicación es más fácil, puedo organizar la zona de aplicación, puedo limpiar, puedo ir más fácil a hacer la aplicación. Pero como por lo menos lo que yo he conocido en México de los productores tradicionales, es que ellos van podando una planta aquí, otra allí no, otra sí, otra no, muy selectivos. Es muy difícil hacer un manejo por surcos dobles, surcos triples o por bloques, ¿sí? Entonces ahí sí lo que hay que hacer es primero priorizar la aplicación del nutriente soluble y luego la corrección de la acidez. ¿Por qué? Porque cuando usted pone un Yaraliva Nitrabor en prefloración está garantizando disponibilidad de nitrato, disponibilidad de calcio soluble, disponibilidad de boro y a la vez no va a tener un efecto negativo sobre la acidez, por el contrario, va a mejorar la acidez del suelo, va a subir el pH. O sea que ya está haciendo un tipo de enmienda. No lo llamemos enmienda porque no actúa como enmienda per se, sino como una corrección del pH de la rizósfera, por lo que les explicaba. Y ya cuando empiecen las épocas de lluvia, hace la enmienda y al mes siguiente empieza la aplicación de NPKs. Esa sería para mí una recomendación para ese tipo de productos. O sea, para concretar la respuesta hay dos alternativas. Si hago manejo de tejido por bloques, a los que hago manejo de tejido, hago la enmienda y lo hago cada 5 años. Para los que no hacen manejo de tejido por bloques o por surcos, no hacen o manejos indiscriminados, y tendrían que ser enmiendas cada año a lo que van dejando en producción. Súper claro, muchas gracias. A usted, Gloria, Dale por su tú. pregunta. Hola, Víctor. Hola, Mucho Miguel. gusto en saludarte. Gusto es mío. Excelente ponencia, como siempre. Saludos a Gracias, padre. todos, compañeros. Oye, Víctor, la pregunta del billón que siempre me hacen los productores. Yo siempre he recomendado desde las primeras capacitaciones que nos diste esta manera de aplicar la cal agrícola. ¿A los cuántos días de aplicar Yanalíbar y Trabor tengo que dejar para aplicar la cal? Para que no me afecte. Sí, tú puedes aplicar la cal muy rápido, Miguel, y muchas gracias por la pregunta, porque hay dos características muy especiales de Yaraliva Nitrabor. Uno, la alta higroscopía, entra rápido en solución y no tiene ningún efecto de incrementar mucho el pH que afecte con la cal. O sea, se puede aplicar casi que a los 30, 60 días. Ya como vieron, por ejemplo, los 30 días ya la planta de café está absorbiendo ese calcio que yo puse ahí. Entre tanto que el calcio de la cal es un calcio de más lentas asimilación. La restricción es cuando yo aplico la cal primero y luego tengo que aplicar, por ejemplo, un Yaramila o un NPK. Así tengo una restricción muy grande. ¿Por qué? Porque yo aplico la cal superficialmente, entonces el pH superficial va a subir de 4 a 8, cabo de 20, 30, 60 días, dependiendo de la humedad, el tipo de suelos. Entonces, con un pH por encima de 7 y pongo un NPK que tiene nitrato de amonio, llámese Yaraliva, llámese Yarabela, que tienen amonio, o un sulfato de amonio, una urea, y encuentran ese pH tan alto, entonces ese amonio pierde un hidrógeno, porque hay tantos OHs, ese pierde un hidrógeno por el encalado, entonces el NH4 que es del NPK se va a perder por volatilización. Es el único caso medido y comprobado hasta hoy en el que un sulfato una fuente de amonio, llámese como se llame, nitrato de amonio, sulfato de amonio, difosfato de amonio, la que sea,
se pierde por volatilización. Cuando el pH está superior a 7, por efecto del encalado. ¿Por qué? Porque en ese proceso de cambio de pH hay tantos OHs que le quitan un H más al NH4 y queda NH3, se volatiliza y me queda agua. Ahí sí hay restricciones. Entonces, yo puedo aplicar ya la oliva primero para favorecer mi cosecha principal, la que se está formando ya. Y luego hago la corrección. No tiene ningún problema. Y después de esa enmienda puede dar un paso, un tiempo para ya aplicar el NPK. Excelente, muchísimas gracias, Víctor. Justo. Johnny. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Una preguntita. Yo soy del estado de Chiapas. La primera, parece que mencionó que en el estado de Chiapas habían hecho como algún tipo de experimento. Sí. Ok. Debido a la experiencia, el gran expertise que tiene de la nutrición que estamos hablando, ¿a los cuántos años empieza a producir creo que vi por ahí que era Castillo y algún Catimor? ¿A los cuántos años empezó a producir en este caso, en ese ensayo? En el de Chiapas, me dice usted. En el que sea, no sé si en el de Chiapas o en el No. que presentó al final. Sí. Mire, es muy buena pregunta. El impacto de la nutrición, del manejo nutricional, va a depender de la etapa fenológica y del momento en que se aplique. Me voy a explicar. Vamos a empezar desde el principio. Usted siembra una planta de café hoy y más o menos entre los 11 y los 13 meses tiene las primeras flores. Normalmente. De pronto para México, que está un poco más al norte, puede demorarse un poco más. Y una vez florece, a los 8 meses tiene la primera cosecha. Si usted siembra esa planta. O sea que yo siembro una planta hoy de café nueva, de 6 meses que viene de una condición de crecimiento en un vivero, la pongo en campo, al año ya tiene la primera floración y a los 18 meses tiene la primera cosecha, normalmente. En algunas zonas de México, repito, puede demorarse un poco más, por condiciones de temperatura, especialmente en el periodo diciembre-marzo. ¿Sí? Ahora, si usted hace un buen manejo nutricional desde la siembra, va a impactar esa primera cosecha. Ese es un caso. Entonces, a los 18 meses va a tener el primer efecto. Ahora, vamos al otro caso. Usted entra a una plantilla de café hoy, que tiene 5 años y que está en prefloración, y usted va a hacer un manejo nutricional ahora, usted no va a mejorar la productividad de esa plantación haciendo que florezca más o produzca más, porque ya la planta tiene todos sus nudos desarrollados y tiene ya todo lo que va a florecer definido. ¿Qué va a mejorar usted en este momento? Va a mejorar o va a impactar esas yemas florales que van a florecer permanezcan ahí. O sea, en términos prácticos, reducir la purga. Normalmente los productores dicen, no, es que tengo la floración y luego de la floración tengo una purga. ¿Por qué ocurre la purga? Porque se mete un periodo seco o porque la planta no tuvo la suficiente calidad en la nutrición que le permitió sostener esa cosecha. Entonces, si usted aplica hoy un programa de nutrición a base de yaramila y yaraliva en prefloración, no va a mejorar el potencial productivo. Lo que va a hacer es mejorar que lo que va a florecer florezca y llegue a feliz término, la mayor cantidad posible a cosecha, nada más. Pero va a tener un efecto adicional y es que como ya la planta está mejor nutrida, va a llenar mejor la cosecha, pero a la vez va a formar mejor y más la cantidad de nudos productivos que van a florecer el próximo año, o sea, que va a impactar la cosecha de este año y va a impactar la cosecha del próximo año. Entonces, ahí ya viene un efecto de largo plazo, ¿sí? En los ensayos que nosotros hemos hecho, tanto en Chiapas, que fue allá en la finca Perú-París, en Chiapas, que se hizo el ensayo, como todos los demás castillos en Colombia, en Brasil, incluso en invernadero, es casi que calcado. Siembro, 11 meses flor, 18, 19 meses cosecha, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que usted va a lograr. Ahora, si usted entra a una plantilla que tiene 9, 10 años, yo creo que ahí la intervención no debería ser nutrición, ahí la intervención es primero maneje tejido. Y eso hay que decírselo también al productor, porque el productor quiere revivir un muerto y eso es imposible. ¿Sí? Si usted tiene una plantación que está muy vieja
que tiene ya muy poco espacio para producir, que está muy alta o que tiene demasiado sombrío, lo más correcto para el productor es decirle, no, aquí la prioridad suya no es nutrir, aquí la prioridad suya es maneje tejido. Primero maneje tejido. Nosotros tenemos casos en los que aplicamos un programa de nutrición en plantaciones tan viejas que no hay ninguna respuesta o tiene niveles tan altos de sombrío que la planta no responde a la nutrición. Entonces hay que mirar cuál es la prioridad. Y en esos casos puede ser maneje tejido o maneje sombrío. Acondicione la plantación para que pueda expresar el potencial productivo. Una vez usted acondiciona la plantación, ahora sí intervenga la nutrición. Perfectísimo. Ahora sí, la pregunta del millón ya para terminar mi participación. Igual, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el promedio o el potencial y en qué año lo podemos conseguir con la nutrición que usted que acaba de presentar? No, vea, esa es una excelente pregunta. En café, el café es una planta de efectos acumulados. Entonces usted me dice, ¿en qué año? Yo le digo, al finalizar el ciclo. ¿Qué es lo ideal? Decirle al productor, vea, inicia un programa de buen manejo nutricional, pero tenga la paciencia de seguir el programa por 5 años, un ciclo de producción. Y usted va a ver que el incremento va a ser paulatino en el tiempo, ¿sí? No lo mostré aquí, pero tenemos ensayos, por ejemplo, donde mostramos cómo la tasa de envejecimiento, cuando no tiene un potencial, un buen manejo nutricional, base urea, se logra el tercer año. Entre tanto que cuando viene un buen manejo, la curva sigue y se quiebra el cuarto año. Entonces, usted me dice, ¿cuándo? Yo le digo, mínimo 5 años, ¿sí? Ahora, usted va a encontrar muchos casos. Usted se va a encontrar un caso de un productor que viene con un buen manejo, aplica unas dosis altas, no usa calcio soluble, usa mucha urea, mucho cloruro de potasio, pero hace sus foleos, foliares y tiene una buena reserva de nutrientes en el suelo. Y usted le cambia el programa por un programa más balanceado, con más nitrato, le pone calcio, le pone boro, y el año siguiente usted no va a ver muchas diferencias. Al segundo año ya empieza a ver las diferencias, al tercer año ya empieza a ver las diferencias. Entonces hay unos productores que tienen un relativamente buen manejo, que son muy técnicos, pero que usan fuentes simples, con alto nivel de acidez, mucho cloro. Ahí usted va a ver más retrasado la respuesta, o que tiene un suelo muy fértil. Pero si usted llega a un productor que tiene un manejo muy malo, con dosis bajas, suelos de baja fertilidad, la respuesta es muy rápida. Entonces, por eso yo le digo, lo ideal es evaluar esto en un ciclo de producción. Y usted se va a dar cuenta que al final del ciclo de producción es que el productor va a estar moviéndose de tener en promedio 6 toneladas de café oro acumuladas hasta 10, 11, 12 toneladas de café oro acumuladas en un ciclo de producción. Yo creo que eso es lo bueno y a la vez lo malo del café, porque todo es de efectos acumulados. Entonces, entre más tiempo lleve con un programa de manejo, mejor. Y no solamente el efecto en productividad, sino también en calidad, tanto sensorial como en calidad física, pero también desde el punto de vista de salud del suelo, o sea, mejor fertilidad del suelo. Yo tengo datos, por ejemplo, de ensayos de 6 años, donde no se ha aplicado boro en 6 años, usando mezclas físicas base urea, sin boro y la solución de Yara. Miramos el boro en el perfil del suelo, 10, 20 y 30 centímetros de profundidad, y el boro, el tratamiento que no tenía boro, el boro estaba por debajo de 0.5 partes por millón. Después de 6 años, entre tanto que el que venía con la solución de Yara, que lleva boro en el NPK y en Yara Liva, el boro estaba en todos los casos por encima de 1 parte por millón, que es el nivel ideal de boro en el suelo para café. O sea, la respuesta es entre más tiempo, mejor. Y va a depender, obviamente, de qué tan bien o mal esté la plantación. De acuerdísimo. Muchas Bien. gracias. Muchas Gracias, Will, gracias. por tu pregunta. Gracias. Seguimos con Héctor y luego Jerónimo. ¿Qué tal? Buena tarde. Nada más por ahí me quedé con el pendiente dentro del error que comentaba que tenía ahí en la tabla, en la Sí, relación de Nitrabor e Hidran. sí, sí. No sé si Ya. tenga el dato a la mano. Lo tengo que calcular, pero si quiere, se lo Ah, ok. publico aquí en el chat. Mientras Dani hace su presentación, le hago el ajuste ahí en ¿cuánto bajaría la dosis Excelente. de Irán? Sí, Va, esa. Y otra, aquí en México, pues está el proyecto de fertilizantes para el bienestar.
en donde se está regalando fertilizante al agricultor, en este caso urea y DAP, nada más. Pero como tal no se le ha estado dando las especificaciones a los agricultores de cómo aplicar y demás. Pues gracias a la capacitación que se está obteniendo, pues ya tenemos pues como tal esas fuentes para poder darle las mejores recomendaciones a los agricultores. Más bien sería, no sé si podamos tener el dato de qué manera podemos hacer un complemento con estas mezclas de Yara, o la otra